Saludos, aquí en la primera parte de nuestra lección número 42. Vamos a ver unos ejemplos adicionales de lo que estábamos viendo al final de la lección anterior, en donde nos pedían que efectuáramos unas restas. Aquí nos presentan 7 ejemplos adicionales. Recuerde que cuando usted presenta una resta en forma vertical, el número que está abajo es el sustraendo, o sea, el que se va a restar de arriba, que es el minuendo. Y eso es importante que lo identifiquemos así, porque recuerde que en la equivalencia de la resta, si usted tiene la resta de un número menos otro, un número entero menos otro, eso equivale a decir que es el primer número, que es el minuendo, más el negativo del sustraendo. O sea, que es al sustraendo al que hay que buscarle el negativo. Por lo tanto, si este es el minuendo y este es el sustraendo y vamos a efectuar una resta, eso quiere decir que yo voy a tenerle que cambiar el signo a este, porque recuerde que es más el negativo, el minuendo más el negativo del sustraendo. Así que si este que está aquí es un número natural, es un número positivo, yo indico que voy a cambiar el signo de él poniendo un paréntesis para indicar que ahí originalmente era positivo y ahora eso se convierte en negativo. Y recuerde que una vez usted ha hecho ese cambio, entonces aplica las reglas de la suma de los números enteros. Y recuerde que cuando usted tenía un número positivo y uno negativo, el resultado llevaba el signo de mayor valor absoluto. En este caso, el 1045 tiene mayor valor absoluto que el 1032. Por lo tanto, lleva el signo del 1045, que es positivo. O sea que aquí en el resultado no pondremos la rayita, porque va a ser positivo. Y entonces decía que lo que usted tenía que hacer era restar el número de mayor valor absoluto menos el de menor valor absoluto. Así que en este caso restamos 1045 menos 1032 queda 13. Y ese 13, como le hemos dicho, lleva el signo del que tiene mayor valor absoluto, que es el 1045, en este caso positivo. Por lo tanto, nos lleva las rayitas de negativo. Vamos a ver aquí. Nuevamente tenemos que hacer una resta y el de abajo es el sustraendo. Y a ese yo tengo que buscar el negativo. Y el negativo de 1042 pues es negativo 42. Recuerden, ponemos una paréntesis ahí indicando para recordar que originalmente en el problema de la resta, de esta resta, este era un número positivo, pero se convierte en negativo porque hay que entonces sumarle el negativo de él. Bueno, pues entonces, fíjense que ahora tenemos que aplicar la regla de suma para sumar dos negativos. Y la regla de suma para sumar dos negativos dice que el resultado automáticamente va a ser negativo. Y usted sencillamente suma los valores absolutos de esos dos números que esté ahora sumando, ¿verdad? Porque ahora la resta se convirtió en una suma. Pues 8 y 2 son 10, llevamos 1, 3 y 4 son 7, 5 y 0 es 5 y 1, 1570. Así es que da negativo 1570. En este también es un problema de resta, el de abajo el sustraendo, hay que buscarle su negativo, y el negativo de negativo 75 es positivo 75, ¿sí? Porque se cambia el signo a positivo y entonces aplicamos la regla de suma. Como estamos ahora sumando dos números positivos, pues usted sencillamente lo suma y el resultado es positivo porque la suma de dos positivos, recuerden, es otro número entero positivo. 9 y 5, 14, llevamos 1, 5 y 7, 12, 124, positivo. Aquí tenemos que restar estos dos números enteros. El de abajo, el sustraendo, pues hay que cambiarle el signo, o sea, buscar el negativo de él. Como es positivo, se convierte en negativo 178 y aplicamos la regla de la suma, porque ahora vamos a sumar el minuendo más el negativo del sustraendo. Y cuando usted suma uno positivo y uno negativo, se fija en el que tiene mayor valor absoluto, que en este caso es el 229, que es positivo, pues el resultado lleva ese signo del mayor valor absoluto. Y sencillamente usted resta el de mayor valor absoluto menos el de menor valor absoluto. 9 menos 8 es 1, 12, cogemos uno prestado, menos 7, 5 y 1 que quedaba aquí menos 1, 0. Así queda positivo, porque fíjense que el 229 repetimos en el de mayor valor absoluto, y se queda positivo 51. Aquí, nuevamente el de abajo del sustraendo, pues tenemos que buscar su negativo, y el negativo de negativo 372 es positivo 372. Entonces fíjense que el problema se ha convertido en la suma de un negativo y un positivo, y en esos casos recuerde que usted se fija en el que tiene mayor valor absoluto, en este caso es el 741. Su signo es negativo, pues la suma, el total, va a ser negativo, y entonces sencillamente se resta el de mayor valor absoluto menos el de menor valor absoluto. En este caso será el minuendo menos el sustraendo. 1 menos 2, 11 menos 2, perdón, 9,
13 menos 7, 6, y 6 menos 3, 3. Negativo 369. En este, igual que aquí eran dos negativos, ¿verdad? Así que el de abajo, que es el sustraendo, hay que buscar su negativo, se convierte en positivo, porque el negativo de negativo 1021 es positivo, 1021. Y ahora el problema se convierte en 1 de suma, porque repetimos, estamos usando la equivalencia de la resta, que dice que un número entero menos otro es lo mismo que el primer número entero más el negativo del segundo. Así que ahora tenemos aquí una suma. Como es uno positivo y uno negativo, ¿verdad? Nos fijamos en el que tiene mayor valor absoluto, que es el 1021. Su signo, ahora, después de cambiar, es positivo, por lo tanto el resultado va a ser positivo. Y se resta entonces el de mayor valor absoluto menos el de menor valor absoluto. Así que ahora habría que restar el sustraendo menos lo que era originalmente el minuendo, ¿verdad? 11 menos 5, 6. 11 menos 7, menos 4, perdón, 7. Y aquí quedaron 9 menos 2, menos 7, 2. Así queda positivo 276. Aquí tenemos que hacer una resta. Al sustraendo hay que buscar su negativo. Como es positivo, se convierte en negativo 572. Y nuevamente tenemos la situación de que vamos a sumar ahora. Sumar, porque una vez le cambiamos el signo, al sustraendo se convierte el problema en 1 de suma. Sumar uno positivo y uno negativo. Buscamos cuál es el que tiene mayor valor absoluto, que es el de abajo, el 572, y su signo es negativo, pues el resultado va a ser negativo. Y se resta entonces el de mayor valor absoluto menos el de menor valor absoluto, y nuevamente en este caso el de abajo, el que tiene mayor valor absoluto, así que restaremos ese de abajo, que originalmente era el sustraendo, menos lo que originalmente era el minuendo. 12 menos 3, 9. Ahí hemos cogido unos prestados que dan 6 menos 2, 4, y 5 menos 2, 3. Negativo 349. Pues ahí tenemos esos problemitas de resta. Dicho sea de paso, fíjese que si no hubiese dicho, o sea, si usted ve un problema con dos números y tiene que hacer una operación, tiene que indicarle qué operación es, porque si es una suma, pues usted sencillamente no hay que cambiar el signo al sustraendo, usted sencillamente suma aplicando las reglas de suma. Si es una multiplicación, pues usted multiplica aplicando las reglas de signos de la multiplicación. Y si es una resta, pues hace el cambio de signo al sustraendo y entonces aplica las reglas de suma. ¿Ves? Es muy importante que le indiquen qué operación usted va a hacer, porque entonces, dependiendo de qué operación le indiquen, usted hace una cosa o la otra. Bueno, vamos a recapitular nuevamente las leyes de los signos para las operaciones de suma y multiplicación. Y claro, recuerde que las leyes de suma de signos para las restas son las mismas de las de suma, porque recuerde que las restas siempre se convierten en una suma finalmente después que hayamos cambiado el signo al sustraendo. Pues mire, aquí las tenemos. Recapitulando. Cuando usted suma dos números positivos, el resultado es positivo. Cuando usted suma dos números negativos, el resultado es negativo. Cuando usted suma uno positivo y uno negativo, o uno negativo y uno positivo, no importa el orden en que lo haga, el signo que lleve el resultado va a ser el que tenga mayor valor absoluto. Claro, en estos casos, una vez usted decida que el resultado es positivo porque los dos son positivos, o que el resultado va a ser negativo porque los dos son negativos, entonces usted procede a sumar los valores absolutos y eso es lo que va a ir aquí. En el caso estos, en donde usted es la suma de uno positivo y uno negativo, o viceversa, uno negativo y uno positivo, como usted dice, ¿verdad? Dice la regla que usted lleva el resultado, el total lleva el signo del de mayor valor absoluto. Una vez usted ya ha hecho eso, entonces procede, no como aquí a sumar los valores absolutos, sino a restar los valores absolutos. El de mayor valor absoluto menos el de menor valor absoluto. Bien, eso en cuanto a la suma. En cuanto a la multiplicación, tenemos lo siguiente, que si usted multiplica dos números positivos o si usted multiplica dos números negativos, el resultado va a ser positivo. El producto de dos números positivos y el producto de dos números negativos es positivo. Si usted multiplica un número positivo por un negativo o un número negativo por uno positivo, automáticamente el resultado va a ser negativo. No lleva el signo del más grande, sino que va a ser automáticamente negativo si es una multiplicación de uno positivo por uno negativo o viceversa. Uno negativo por uno positivo. Muy bien, ahora tenemos que tener precaución. Mire, porque muchos estudiantes, ¿verdad? Las reglas de signos, por ejemplo, en el caso de los negativos,
la suma de dos negativos es negativa. Pero usted verá que la suma de cualquier número de números negativos va a ser negativa también. Miren, por ejemplo, si yo tengo que sumar 3 números negativos, le indico que el resultado va a ser negativo. ¿Ok? Porque mire, ¿cómo usted haría esto? Pues usted podría, digamos, aplicar la ley asociativa de la suma, ¿verdad? Sumamos los primeros dos. Pero como los primeros dos es la suma de dos negativos, esa suma de dos negativos automáticamente va a dar negativo. Así que el resultado de estos dos al sumarlo va a ser negativo. Y entonces cuando yo sume ese negativo más este negativo, nuevamente tenemos esta situación y el resultado finalmente va a ser negativo. ¿Se fijan? En este caso, que tenemos que sumar 4 números negativos, yo te veré que también el resultado va a ser un número negativo. Porque si volvemos a aplicar la ley asociativa de la suma, claro, en general, porque fíjense que aquí son ahora más de 3 números que estamos sumando, pues vamos a sumar, agrupamos los primeros dos. Cuando yo sume esos dos negativos, por esta regla, la suma de esos dos negativos va a dar negativo. Así que estos dos, el resultado va a ser negativo. Cuando tome ese negativo y le sume este otro negativo, nuevamente aplicamos esto. Un negativo más otro negativo, otra vez negativo. Y finalmente, cuando sumemos ese negativo que resulta sumar hasta aquí, más este negativo, vuelve a aplicar la regla del signo de la suma, que vuelve a dar finalmente negativo. Por eso es que muchas veces las reglas para los signos en la suma, en el caso de los negativos, muchas veces en vez de decir la suma de dos negativos es negativa, dice la suma de negativos es negativa. Ahora, en el caso de la multiplicación, fíjense que la regla básica para los negativos es que si usted multiplica dos negativos, el resultado va a ser positivo. Y claro, si multiplica uno positivo y uno negativo, viceversa, el resultado va a ser negativo. Pero nos interesa el caso de que la multiplicación sea de factores negativos exclusivamente. La multiplicación de dos negativos es positivo. Imagínense que usted tiene que multiplicar la multiplicación de 3 números negativos. ¿Ok? De 3 números negativos. Pues mire, si yo agrupo estos dos, negativo por negativo, según esta regla, va a dar positivo. Así que la multiplicación de estos dos nos dio positivo. Y ahora multiplicar este positivo por este negativo, el resultado, fíjense que no se da negativo, porque fíjense que cuando usted multiplica un positivo por un negativo, el resultado es negativo, ¿se fijan? Así que fíjense que aquí se multiplicaron 3 negativos y el resultado fue negativo. Si yo tengo que multiplicar, digamos, 4 factores que son negativos, aplicando repetidamente la ley asociativa de la multiplicación en general, porque tiene más de 3 factores en este caso, cuando multiplicamos estos dos negativos, negativo por negativo, miren, negativo por negativo va a dar positivo. Así que la multiplicación de todo va a dar positivo. Cuando yo asocio entonces este positivo con este negativo, multiplicación de positivo por negativo, miren, positivo por negativo va a dar negativo. Así que cuando vayamos por aquí multiplicando, el resultado que nos va quedando va a ser negativo. Y finalmente negativo por este otro negativo, volvemos a aplicar esta, da positivo. Así es que fíjese que en el caso de la multiplicación hay que tener mucho cuidado. En el caso de la suma ya hemos visto que la suma de dos negativos es negativo y en general la suma de negativos es negativa. Pero en el caso de la multiplicación tiene que tener cuidado. Por eso es que la regla de la multiplicación dice la multiplicación de dos negativos. Nunca dice la multiplicación de negativos. ¿Ven? En el caso de la suma puede decir la suma de negativos, porque no importa el número de números negativos que estemos sumando, el resultado final va a ser negativo. Pero en el caso de la multiplicación es la multiplicación de dos negativos da positivo, porque fíjese que si multiplica 3 negativos, entonces no da positivo, da negativo. Si multiplica 4 negativos, el resultado es positivo, etc. Así que tenemos que tener cuidado con eso, que no se confunda esa situación. Bueno, fíjense que hemos dado una recapitulación para las operaciones, las reglas de signos para la suma, las reglas de signos para la multiplicación, y sabemos que las reglas de signos para las restas son las mismas que las de la suma, porque recuerde que la resta se convierte en una suma del minuendo más el negativo del sustraendo, y entonces se aplican las reglas de suma. ¿Qué operación nos falta? La de división y sus reglas de signos, y eso lo vamos a ver precisamente en la segunda parte de esta lección. Nos vemos entonces.